Bienvenidos a la clase de segundo medio. Ya estamos un poco más avanzados en los conocimientos que hemos ido trabajando. Hoy día vamos a tener como objetivo de la clase el analizar textos no literarios, considerando el propósito y las estrategias de persuasión utilizadas. En este caso vamos a trabajar, vamos a seguir ahondando un poco en algunos conceptos que ya conocemos y vamos a incorporar otros conceptos que vamos a proceder a explicar a continuación. Los conceptos clave que vamos a trabajar en esta clase son esencialmente dos. Por un lado, los textos no literarios argumentativos, y por otro, el concepto de estrategias de persuasión. Vamos a ver qué es persuadir y vamos a ver qué tiene que ver esto con los textos argumentativos. Vamos a trabajar esencialmente con textos publicitarios, textos que vemos, escuchamos e interactuamos con ellos la mayoría de las veces porque están en los medios de comunicación o en las redes sociales que muchos de nosotros utilizamos. Con respecto a los textos no literarios, es importante que recordemos que son aquellos que no tienen ficción y que están basados esencialmente en la realidad. La intención va a depender del propósito que va a tener el autor y qué propósito en el fondo quiere mostrarnos. Si un autor escribe, por ejemplo, una noticia, su propósito principal va a ser informar acerca de un hecho. Si un científico nos expone acerca de una nueva investigación, lo que nos interesa o lo que le interesa más bien a este autor es exponer acerca de este conocimiento. ¿Ya? Entonces va a depender de qué tipo de texto es el propósito que van a tener los textos no literarios. Nosotros hoy día vamos a trabajar con textos argumentativos, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a recordar algunas cosas e incorporar nuevos conocimientos también. Los textos argumentativos, como dice en la presentación, son textos no literarios, por lo tanto recogen las características que vimos recién, que no tienen ficción y que están basados en la realidad, y intenta convencer, como dice acá, modificar o reforzar la opinión de un lector a partir de una hipótesis o de un punto de vista y con justificaciones coherentes que vayan sustentando esta nueva idea. La finalidad de los textos argumentativos, y acá hay varias palabras resaltadas, que es bueno que las vayamos observando, porque se nos van a ir repitiendo a medida que vayamos trabajando con estos textos. La finalidad principal es que el autor pueda demostrar que esta idea es válida, ¿cierto? Es cierta a través de la persuasión, que de ahí vamos a comentar qué significa, defendiendo una tesis, y esta tesis a su vez va a estar sustentada con argumentos. Por lo tanto, tenemos varios conceptos que no podemos olvidar, y acá van a ir apareciendo, que es el concepto de tesis. La tesis principalmente es la idea sobre la que se está reflexionando y que expresa el punto de vista del autor. Acá podemos agregar también que las tesis son oraciones, son ideas que son controversiales. ¿Qué quiere decir esto? Que las tesis generalmente muestran, ¿cierto? Están redactadas de tal manera que puedan existir por lo menos dos visiones con respecto a ese mismo tema. Puedo estar a favor o en contra de esa idea. Los argumentos van a ser hechos, pruebas, datos que nos sirven para respaldar nuestra tesis. Para yo convencer al lector, con esta tesis que yo ya formulé, tengo que buscar argumentos que cumplan y que además me ayuden a sustentar esta idea, para que así mi texto o mi punto de vista sea creíble. Otro concepto que no podemos olvidar es el concepto de persuadir o de persuasión. Principalmente, el persuadir se basa en aspectos emocionales, como dice ahí, es intercambiar sensaciones con este interlocutor de tal forma que acabe sintiendo una emoción positiva respecto a nuestra propuesta y que lo motive a tomar alguna decisión. En realidad es la decisión que queremos que nosotros queremos que tome. Y
el concepto de convencer. Cuando convencemos, usamos principalmente argumentos lógicos, como por ejemplo datos. La persuasión generalmente, que es donde más se ve y es más explícita, podríamos decirlo así, es en la publicidad, porque ahí apelan a sentimientos para que nosotros adquiramos, por ejemplo, un producto X. Y el convencimiento, que en este caso es, por ejemplo, cuando se usan datos científicos, estudios concretos, pero son argumentos que tienen que ver más con la lógica que con lo racional, con lo emocional. Acá hay un mapa conceptual en donde hay muchos textos argumentativos. Esto va a quedar a disposición de cada uno de ustedes en esta cápsula, pero nos vamos a detener acá en el costado izquierdo donde dice la publicidad. Hoy día vamos a trabajar con publicidad. Existe la argumentación en los medios, ¿cierto? En medios comunicativos que nos sirven mucho para visibilizar ciertas ideas. Y acá tenemos el artículo y la columna, ¿ya? Que es donde el autor se expresa en ellos a partir de reflexiones personales, generalmente de la actualidad. La editorial, que es como la opinión del periódico o del medio de comunicación. La publicidad, que es lo que vamos a trabajar hoy día, un poquito más adelante, que en el fondo es utilizar un mensaje persuasivo. Recordemos que la persuasión tiene que ver con las emociones, para convencer e influir al receptor, en este caso de comprar o de adquirir algún producto en específico. Las cartas al director también son parte de los textos argumentativos, y también existen textos argumentativos oral. Existen varios más, pero estos son como los más importantes. Está el debate, ¿cierto? Que es esta discusión formal, que tiene una forma y una estructura, que la estructura aparece en estos cuadros un poco más claritos que están a la derecha. La conferencia, que es una exposición razonada ante un auditorio, es decir, hay un tema y se habla acerca solamente de ese tema. Tiene también una estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión. Una tertulia y un meeting, que claramente son un poco más informales, pero que tienen que ver con los argumentos de tipo oral. Ya esto va a quedar a disposición de ustedes, no me voy a detener, es más que nada para que tengan un panorama de los tipos de textos argumentativos que existen y dónde nos vamos a situar nosotros en esta clase. Publicidad y propaganda, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Tenemos que saber que ambas son distintas, y las características y las diferencias que tienen básicamente son, primero, que la publicidad lo que busca es tener un fin económico y comercial, busca un rendimiento económico y comercial, como dice en la presentación. Si yo me fijo en esta imagen, y claramente es actual, tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo, con la pandemia. Si yo me fijo acá, hablamos de una marca de autos, ya para los que conocen, esta es una marca de lujo, que es Audi, y la que está como con los anillos juntitos es como la marca original. Y fíjense en el mensaje que aparece justo abajo: para estar más unidos, mantengamos la distancia. Y separa, ¿cierto?, estos anillos, que son iconos de la marca Audi, para entregar un mensaje. Ojo acá, tengo que ser bastante agudo para darme cuenta primero y tener conocimiento de que esta es una marca comercial, y lo que busca es entregar en este caso un mensaje de prevención, ¿cierto?, con respecto al contexto al cual estamos viviendo, pero la intención implícita, la intención un poco más escondida, siempre va a ser que la gente adquiera un producto de esta marca, que por lo demás es bastante costosa, y por eso es que se asocia como a la sobriedad principalmente. La diferencia con la propaganda: la publicidad dijimos que era algo más comercial y por lo tanto tenía un fin económico. La propaganda tiene como objetivo, como su nombre lo dice, propagar ideas, dar a conocer opiniones, dar a conocer una doctrina o una creencia. Y acá el ejemplo que yo les muestro es esencialmente una campaña también acerca de la prevención y de quedarse en casa, que es italiana. Si yo me fijo solamente en el hashtag que aparece acá arriba, que en este caso iría como quédate en casa,
y veo las imágenes, que es como lo más visible en este caso, me voy a dar cuenta que apela mucho a mis emociones, ¿cierto? Me voy dando cuenta además que lo que interesa, que es lo que más se ve a simple vista, son aquellas letras que están un poco más grandes, que donde me dice que me debo quedar en casa y me preguntan, me hacen una consulta si es que estuvo entretenido el aperitivo, si estuvo divertido esa cena a la cual yo asistí, y aparecen luego estas personas que están hospitalizadas y están en una condición de salud bastante no favorable, digámoslo así. Por lo tanto, la diferencia principal entre la publicidad y la propaganda es que una busca un fin económico y la otra es para dar a conocer una idea o un punto de vista acerca de algo en particular. Los recursos que utiliza la publicidad y la propaganda son variados. Los que aparecen aquí en la tabla los vamos a separar y los vamos a dividir en recursos lingüísticos y no lingüísticos. Van a ser recursos lingüísticos cuando se use la palabra, cuando se usen las oraciones, cuando se use a lo mejor lo verbal, y los no lingüísticos que corresponden más bien a imágenes, como por ejemplo el diseño, la imagen, la disposición gráfica, los efectos de audio que tiene una publicidad o una propaganda. Y en el caso de los recursos lingüísticos tenemos todos estos que aparecen acá, que los vamos a revisar en la siguiente diapositiva. El imperativo, ya las figuras literarias, acá viene una forma del lenguaje a ser utilizada, ¿cierto?, que sacamos desde los textos literarios, la utilizamos en textos no literarios, las palabras en otros idiomas, que vamos a ver algunos ejemplos, y yo creo que también ustedes se acuerdan de varios, la intertextualidad, que en el fondo es usar recursos de otros textos en un texto nuevo, y los modalizadores, que vamos a ver de qué se tratan a continuación. Vamos a ir analizando uno por uno, ¿ya? Ejemplos de los recursos que acabamos de mencionar. Aquí está todo el panorama. Nos vamos a ir deteniendo en una imagen a la vez. Vamos a comenzar acá arriba con el que está considerado como imperativo. Si yo me fijo en el mensaje en letras, dice el coronavirus mata, quédate en casa. El concepto de imperativo, los verbos en imperativo son aquellos que dan órdenes. Por lo tanto, en este caso, en esta propaganda, recordemos que la propaganda me da a conocer una idea en particular, no me vende un producto. En el caso de este ejemplo, el imperativo sería este quédate, ¿cierto? Me está dando una orden, no me permite otra posibilidad, sino que me está diciendo quédate en la casa. Imperativo. Con respecto a las figuras literarias, podemos usar las figuras literarias que se nos ocurran en la publicidad. Yo acá doy un ejemplo solamente, que es una publicidad que, aunque está en inglés, es súper concreta. Habla de la mejor calidad de un producto, ¿cierto? En este caso de una cerveza, pero habla de la mejor calidad de lo que hay en cervezas. Por lo tanto, acá claramente hay una hipérbole, que es una exageración en torno a este producto. Probablemente existan otras cervezas, probablemente existan otras calidades de cerveza, quizás mejores que la que se está promocionando, pero para efectos del producto, si yo lo veo y me dicen que este es el mejor, probablemente lo pueda adquirir. Avanzando ya al tercer ejemplo de las expresiones populares, si yo me fijo acá, hay una mano con unas llaves de automóvil, una botella que aparentemente es de vino, hay unas banderitas chilenas, ¿cierto? Que me imagino yo que podrían ser de una campaña que tendría que ver con las fiestas patrias, y aparece acá una frase que fue bastante conocida en un video que se viralizó, ¿cierto?, de una persona que bebía alcohol y luego manifestaba esa frase. Y fíjense lo que dice abajito de esa frase en rojo: si vas a disfrutar del manjar, pasa las llaves. Por lo tanto, acá hay una expresión popular. Yo tengo que conocer en el fondo
concepto de este video que se viralizó para poder entender el contexto de la imagen. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que en este caso es una expresión popular. Todo el mundo lo conoce, o la gran mayoría de las personas conoce esa expresión. Avanzando con el otro ejemplo, las palabras en otro idioma, generalmente las marcas que son a nivel mundial conocidas utilizan mucho la publicidad en el idioma inglés, que en este caso Adidas me parece que para el Mundial, hizo esta publicidad donde colocaba en primer plano a futbolistas connotados y bastante conocidos, y colocaba esta frase que es como el icono de la marca, todo o nada, ¿cierto? En el caso de asociarlo a los productos de la marca y en este caso al deporte. Avanzamos aquí abajo donde dice intertextualidad. Y vemos acá un ejemplo de una marca en realidad una compañía telefónica, y vemos una figura de aparentemente un cantante, porque vemos este micrófono, ¿cierto? Y la frase que dice que levante la mano el que se equivocó. Si yo conozco a qué hace referencia este mensaje, me voy a dar cuenta que hace mención o hace un guiño, ¿cierto?, a una frase de una canción de un autor chileno, que en este caso es Américo, con que levante la mano, ¿cierto? Y lo asocian, WOM en este caso, esta marca de telefonía, lo asocia a sus intenciones, a lo que quiere convencernos de hacer, que levante la mano el que se equivocó de compañía. Claramente nos invita a aportarnos a esta compañía. Y por último, los modalizadores, que en este caso es ocupar la primera o la segunda persona en el caso de los pronombres personales, tú o yo, y acá hay un ejemplo de una propaganda que hace varios años atrás fue como bien comentada, que fue una campaña con respecto a estar en contra de la violencia hacia la mujer, de parte del Ministerio de la Mujer, y aparecían varias personalidades como públicas, con el estilo de esta foto, ¿cierto? Y con este hashtag que aparece acá. ¿Por qué corresponde al uso de modalizadores? Porque esencialmente está apuntando a un tú, ¿cierto? En este caso, no lo dejes pasar. ¿A quién sería que está dirigida la publicidad principalmente, a pesar de que es para hombres y para mujeres? Está pensada a un grupo femenino. Y en este caso nos vamos a fijar en un video, ya en los recursos no lingüísticos que usa la publicidad, y le vamos a dar play y vamos a escuchar y más que nada observar las imágenes, los colores y las sensaciones que en el fondo nos quiere enseñar esta publicidad. Voy a seguir con la misma marca de telefonía porque creo que muestra súper bien algunos elementos de los que estamos trabajando en esta clase. Ahora es cuando cuidarnos entre todos. Por eso, para que estés informado y puedas comunicarte sin problema, liberamos las redes sociales con llamadas y videollamadas incluidas. Además, te damos 2 gigas adicionales sin costo y para todos nuestros clientes. No, nadie te da más. Ahora es cuando cuidarnos entre todos. Por eso, para que estés informado y puedas comunicarte sin problema, liberamos las redes sociales con llamadas y videollamadas incluidas. Además, te damos 2 gigas adicionales sin costo y para todos nuestros clientes. No, nadie te da más. Ya, si nos fijamos acá,
En el caso de los diseños, como los colores o las formas que predominan en esta publicidad, las imágenes que son las relevantes y los efectos de audio que tiene, de hecho lo coloqué 2 veces con esa intención, que se fijaran en los efectos del audio. Hay una canción que es como bien pegajosa, y las imágenes relevantes son esencialmente destinadas a gente joven. Los diseños y los colores y las formas, en el caso de, por ejemplo, la marca, que es la que estamos observando ahora a continuación, son súper simples, no hay mucho detalle, no hay mucho adorno, sino que acá lo importante es que el mensaje sea el importante, que es que te portes, porque en este caso la compañía te da ciertos beneficios al respecto, ¿ya? Por lo tanto, para ir ya finalizando, los conceptos claves que trabajamos en esta clase fueron los textos no literarios argumentativos y además las estrategias de persuasión que pudimos dividir en recursos lingüísticos y no lingüísticos, y vimos algunos ejemplos para ello. Así es que esa es la clase. Recuerda que si hay alguna duda, algún comentario que quieras hacer con respecto a esta clase o a otras, puedes contactarme. Mi correo está ahí, además tienes acceso a él a través de Classroom. Así es que cualquier consulta o duda me puedes hablar, y claramente voy a contestar lo más pronto posible.